Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Unas jornadas eminentemente episcopales, tanto para la Iglesia española, reunida a cal y canto en asamblea plenaria, como para nuestra Iglesia local, que ha recibido la gracia de disfrutar de un nuevo obispo auxiliar. Tomen parte de este espacio para el que, como siempre, hemos seleccionado lo mejor de nuestra vida eclesial, pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Comenzamos. La semana se abrió con la noticia que capitalizó la atención de toda la jornada y prácticamente de toda la semana. El Papa Francisco nombraba al hasta ahora vicario general don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. El señor arzobispo, agradecida la ayuda eficaz de don César desde la fraternidad, a partir de ahora estrictamente episcopal. El electo, como no, recalcaba su profunda gratitud y total comunión efectiva y afectiva con el Papa Francisco que le ha designado y con el señor arzobispo que ha querido contar con él. Con gran alegría tengo el honor de comunicar a toda la Archidiócesis de Toledo que Su Santidad el Papa Francisco ha nombrado a nuestro vicario general, don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. Demos gracias a Dios por tan magnífica noticia. Así ha recibido la Archidiócesis de Toledo el anuncio del nombramiento realizado por el Papa Francisco de un nuevo obispo auxiliar para la Archidiócesis primada. Don Francisco César García Magán es desde hoy obispo auxiliar electo y sus primeras palabras han sido de agradecimiento al Papa, reconocimiento del trabajo realizado por los anteriores pastores diocesanos y ofrecimiento de comunión fraterna con todos los sacerdotes, la vida consagrada y las diferentes realidades eclesiales en este momento intenso de camino sinodal. Estamos en camino sinodal con toda la Iglesia universal, lo cual significa poner de manifiesto la pluralidad de carismas, servicios y ministerios que constituyen y enriquecen a la Iglesia particular. Por ello, mi saludo para todos los fieles laicos de esta archidiócesis. Monseñor García Magán nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. Fue ordenado sacerdote por el cardenal don Marcelo González Martín en 1986 y entre los años 1991 a 2007 estuvo al servicio de la Santa Sede en diferentes destinos, en las nunciaturas apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. A su regreso a la archidiócesis ha desempeñado diferentes cargos, además de seguir con su labor como docente. Ante los presentes ha querido reconocer sus límites y deficiencias desde los que asume su nuevo ministerio como mensajero del Evangelio. Soy plenamente consciente de la gran distancia que media entre lo que yo soy y puedo aportar y la misión a la que Jesucristo me llama como sucesor de los apóstoles. He aceptado apoyándome en la gracia de Dios e invocando al Espíritu Santo. Ex hominibus pro hominibus. Este es el lema episcopal del nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis primada, que participará junto a sus hermanos obispos en la visita ad limina que realizará el próximo 24 de enero, en la que se incluye una audiencia con el Santo Padre para el día 28 de enero. El vicario general ha vivido la publicación de su nombramiento arropado por sus hermanos en el episcopado y por los habituales miembros de la curia y los consultores diocesanos. La ordenación episcopal de García Magán será el 15 de enero en la Catedral Primada. Presidirá la celebración el señor arzobispo primado y participarán como obispos consagrantes el nuncio apostólico de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza, y el arzobispo emérito, monseñor Braulio Rodríguez, al que el electo se siente tan vinculado. Arropado por los que serán sus hermanos en el episcopado tras su consagración el próximo 15 de enero, el obispo auxiliar electo de la archidiócesis ha recibido la felicitación fraterna de todos los consagrados en el Salón de Concilios del Arzobispado. Don Francisco Cerro destacaba 3 cualidades del recién nombrado obispo auxiliar. Yo destacaría su gran amor a la Iglesia, su fidelidad, su entrega, su incondicionalidad
a esta realidad. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de gozo y de alegría. Palabras fraternales que también han llegado de don Braulio Rodríguez Plaza. Déjate querer, porque nombrado ya obispo está claro que estás agregado al colegio de los apóstoles. Nunca sin el Papa, siempre con Pedro. Don Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia, miembros del Consejo Episcopal, junto al deán de la Catedral Primada y a una amplia representación del Cabildo y de la Curia de la Archidiócesis, han acompañado a Monseñor García Magán en este día en el que la Iglesia de Toledo celebra la fiesta de San Eugenio, arzobispo de Toledo. La Escuela Diocesana de Formación Cofrade Corpus Christi aspira a ser el ámbito en el que todos los que forman parte de las asociaciones de piedad popular puedan ir adquiriendo poco a poco una formación integral que abarque todos los aspectos en los que se desarrolla la vida cristiana eclesial. La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, a impulso del señor arzobispo, ha diseñado un ambicioso plan de formación sobre Sagrada Escritura, doctrina social, derecho eclesial y espiritualidad, que será del gusto de propios y ajenos. Más de 500 son las hermandades y cofradías que están presentes en las parroquias de la Archidiócesis de Toledo. Consciente de la importancia de la religiosidad popular, el señor arzobispo ya publicó en el mes de febrero una carta pastoral bajo el título Siguiendo sus huellas, donde se dirigía a todas las hermandades y cofradías, con una propuesta clara sobre su formación y sus actividades. Muchísimos fieles de las parroquias, muchísima gente de la archidiócesis forma parte pues de alguna hermandad, de alguna cofradía, de varias hermandades o cofradías. Entonces, pues él vio la necesidad pues de escribir esa carta pastoral a las hermandades y cofradías, pues para dar las pautas por dónde debemos caminar, por dónde deben caminar, cuál es el lugar y el camino a seguir. Una de las claves que señalaba don Francisco era la creación de una escuela diocesana de formación para los cofrades, y así nace la Escuela Diocesana Corpus Christi con sede en Toledo y en Talavera de la Reina. A lo largo de este curso y del que viene, en 5 sesiones diferentes, en cada uno de ellos, a partir del mes de enero se ofrecerá formación sobre Sagrada Escritura, doctrina social de la Iglesia, fe y liturgia, derecho canónico y moral. Es sobre todo dar una formación pues específica y una formación amplia también adaptada a la realidad de las hermandades y cofradías, pues a todos los que pertenecen a las hermandades y cofradías, desde sus presidentes o presidentas hermanos mayores, también pasando por los directivos y para cualquier miembro de las hermandades y cofradías. Recuperar e implantar en la vida de nuestras hermandades la lección divina, especialmente en los tiempos litúrgicos fuertes como Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa o Pascua, era otra de las propuestas que expone en su carta pastoral don Francisco Cerro a los cofrades de la Archidiócesis. Un material que ya han elaborado desde la delegación y que no pretende sino acercar esta práctica a los cofrades. Material que ya pueden consultar en la web del Arzobispado. Para ayudar a los cofrades a entrar en ese ritmo de leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y que eso también les pueda ayudar en su vida cristiana del día a día. En colaboración con la Delegación de Adolescencia y Juventud, la Delegación de Religiosidad Popular, el próximo 25 de noviembre pone en marcha Cofrade Joven, un encuentro online dirigido a jóvenes cofrades de la Archidiócesis de Toledo. Hermandades y cofradías, una historia viva en el tiempo es el título de este primer encuentro que comenzará a las 8:30 de la tarde. Ya ven que ha sido la noticia de esta semana y ya han podido comprobar la alegría con la que lo ha acogido toda la Iglesia Diocesana de Toledo. Siempre, o de un tiempo a esta parte, por lo menos, parecía que un pontificado no estaba completo sin la colaboración de un obispo auxiliar. Por lo menos desde tiempo de Pleideniel siempre ha sido puntualmente así. Todos los que están sentados en la cátedra de San Ildefonso han contado con la ayuda de un obispo auxiliar y don Francisco desde el lunes pasado ya cuenta con un nuevo obispo auxiliar electo, que es el que venía siendo hasta ahora el vicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Francisco César García Magán, al quien tenemos el privilegio de contar esta noche con él.
Don Francisco César, buenas noches. Buenas noches, Chema. Enhorabuena. Muchas gracias, encantado de estar aquí, en esta casa, que es nuestra casa, efectivamente, y contigo. Sí, además, sí, sí. Ya voy a anticipar yo, para que no me hagas la primera pregunta, que tú tenemos la cuestión común, que los dos hemos sido vicarios parroquiales de Santa Bárbara. Que es una sucesión apostólica también singular. Aquí vaya un recuerdo de ambos para la parroquia de Santa Bárbara. Muy bien, ¿cómo ha vivido su nombramiento, don Francisco César? Bueno, pues lógicamente con sorpresa, lógicamente pues con emoción, lógicamente pues como una llamada del Señor que no deja de desconcertar, ¿no? Estos días, no solamente desde que se hizo público, sino desde que yo lo sabía, pues esos días han sido pues como cuando yo le decía ahora a mis alumnos, que es como cuando uno vas viendo que Dios te llama al seminario para prepararte para sacerdote, ¿no? Pues en este caso yo lo vivo y lo siento como una segunda vocación del Señor, una segunda llamada del Señor dentro de lo que es el sacerdocio, ¿no? En este caso, pues a esa plenitud del episcopado. Y como toda llamada del Señor es gratuita, no es merecida, es un regalo de parte de Dios. Dice el Evangelio que el Señor se retiró a orar y eligió a los que quiso, a los 12. Seguramente aquellos 12 no eran ni los mejores de entre todos los discípulos, no eran ni los más fieles, ni los que mejor le seguían, ni los más listos. Pero entramos en ese misterio de la llamada del Señor, que es toda vocación, ¿no? Toda vocación. Entonces, bueno, pues así lo intento vivir y así lo he recibido. ¿Cómo se entera? ¿Cómo le hace saber el nuncio, don Bernardito, cómo le hace saber que el Santo Padre cuenta con usted? Sí, pues de una forma un poco curiosa. Esto se puede decir ya, yo me entero, la noticia se hace pública el lunes 15 y yo me entero el sábado 6, yo por la tarde. Y yo estaba en mi casa, estaba yo solo, claro, y estaba preparando las clases del lunes, preparando mis clases de Derecho Canónico para Madrid, para la Universidad San Dámaso. Recibo una llamada de un número que yo no tenía registrado y entonces me encuentro que es el nuncio y me saluda, me pregunta que dónde estoy, qué estaba haciendo, si estaba solo, y después del preámbulo que marca el protocolo en estos casos, pues yo pensaba que me llamaba pues a lo mejor para citarme algún día, para hablar, ¿no? Claro. Bueno, pues me citará algún día. Y la sorpresa es que me dice, pues el Santo Padre te acaba de nombrar obispo auxiliar de Toledo, ¿no? Esto es lo que me dice. Yo estaba ahí, preparando las clases, estaba en mi mesa de trabajo en mi casa, y entonces yo lo primero que le digo es, bueno, pues mire usted, señor nuncio, déjeme decirle que yo no soy ni San Francisco de Asís ni el cura de Ars, o sea que esto, y entonces él, bueno, pues él me dijo que no importaba, me dijo otra cosa, pero bueno, como es de su ámbito personal no lo digo. Y bueno, y sí me dijo, bueno, pues ya sabes que el Papa te ha llamado y tienes que aceptar, tienes que manifestar tu aceptación. Entonces yo le dije, pues mire, señor nuncio, yo en 35 años que llevo de sacerdote, pues bueno, pues he fallado en muchas cosas, ¿no? Pero con esa misma verdad y humildad que digo que he fallado en otras cosas, pues de Santa Teresa que la humildad es la verdad, pues también puedo decir que en lo que no he fallado nunca ha sido en la obediencia. Y en 35 años que he llevado de sacerdote, nunca he pedido nada, y siempre he aceptado lo que la Iglesia me ha pedido en cada momento. Y ahora la Iglesia me pide esto, yo creo que es algo que es mucho más a lo que me llama el Señor que lo que yo soy y lo que yo pueda aportar. Es desbordante, pero digo, bueno, fiándome en el Espíritu Santo y en esa llamada del Señor, pues como dice el Evangelio, ¿no? Los apóstoles se fiaron de la palabra de Dios, de la llamada del Señor, dejaron las redes y le siguieron. Entonces le dije, bueno, pues yo pues acepto en esas condiciones. Bueno, para que el demonio no se ría de la mentira, en esos 35 años sí hubo solamente una cosa que yo he pedido, ¿no? Para ser veraces, y es cuando yo pedí volver a la diócesis. Vale. Yo pido volver a la diócesis cuando estaba al servicio. Eso es lo único que yo he pedido en 35 años. Entonces me dijo que tenía que ir, que hiciera una aceptación manuscrita al Santo Padre, diciendo que aceptaba, y yo iba el lunes a Madrid y me dijo, pues el lunes te espero en la Anunciatura. Entonces yo escribí el domingo la carta de aceptación al Santo Padre, manuscrita, me pidió un currículum vitae,
y yo el lunes de muy buena... Bueno, y por supuesto hablé con el arzobispo, me dijo, se lo dijera al arzobispo, Claro. hablé con el arzobispo, y yo el lunes de buena mañana, a las 7:15 de la mañana, salía con dirección Madrid y fui a la Nunciatura, estuve ahí un rato con él hablando, entregamos... habíamos fijado ya en esa conversación la fecha de publicación del nombramiento, la fecha de la ordenación, también estuvimos hablando, luego si quiere decimos por qué se escogió esa fecha. Y bueno, y entonces, bueno, pues ya colgó. Y bueno, pues yo me quedé rezando un rato ahí en mi casa, me quedé rezando. Además tengo un detalle, ¿no?, que no es vale. Yo tengo un crucifijo en mi casa de estos de mesa, no es que sea artísticamente de gran valor, pero tengo un crucifijo de estos grandes de mesa que perteneció a un obispo auxiliar de Toledo, a don Francisco Miranda, el que se murió en accidente de tráfico. Caramba. Y yo lo tengo porque él se lo regaló a una religiosa de clausura, muy amiga mía, que ya está en el cielo, que me conoció de seminarista y que sin duda pues está intercediendo por mí. Y esta religiosa, antes de morirse, pues me lo regaló. Y yo lo puse en mi casa y tengo allí ese crucifijo que perteneció a don Francisco Miranda. Entonces yo recé ante ese crucifijo, me acordé mucho de mis padres en esos momentos y te pasa como una especie de película de tu vida, ¿no? Recuerdas personas, acontecimientos y luego ya, como era las 9:30, pues me fui a prepararme la cena. Dije, bueno, hay que cenar y me fui a prepararme la cena. Muy bien. ¿Quién elige la presentación? Porque la fecha viene dada por la Nunciatura, claro, el nuncio, el que se encarga de manejar todo esto y de decir, este lunes se van a hacer públicos todos estos, pero ¿quién elige el modo? Hay gente que se lanza una nota de prensa, ¿quién elige el modo de presentación? No, bueno, él me dijo, el lunes va a haber otros 2 nombramientos, sería un bloque de 3 nombramientos, o sea, se publicó la noticia del castrense, arzobispo castrense y del nuevo obispo de Salamanca, Ciudad Rodrigo. Y entonces pues él dijo, bueno, pues como era la plenaria, dijo, no, pues que el arzobispo se quede en Toledo para que lo comunique. Y bueno, y se hizo como se ha hecho habitualmente, pues en la forma de una rueda de prensa, convocando al Consejo Episcopal, al Colegio de Consultores, la praxis que se hacía habitualmente aquí en Toledo para otros casos similares. Vamos a acercarnos a la persona, don Francisco César. ¿Cuándo nació y dónde nació usted? Pues yo nací el 2 de febrero, día de la presentación del Señor, de 1962, año conciliar, el del Concilio Vaticano II, y nací en Madrid, pero como la mayoría de los que hemos nacido en Madrid, pues ni mi padre ni mi madre eran de Madrid, ni las familias materna ni paterna. Mi madre y la familia materna son de Toledo, son de Santa Olalla. Yo tengo familia, pues mis abuelos maternos están enterrados en Santa Olalla, tengo familia, tíos, primos en Maqueda, en Carmena, en Torrijos, porque mi tatarabuelo procedía de Carmena, procedía de Carmena, fue a Santa Olalla y ya nació mi bisabuelo, mi abuelo y mi madre, y mi padre era de Sevilla, y la familia paterna son de Sevilla. Mi madre, una familia numerosa de aquel tiempo, eran 8 hermanos, un hermano mayor varón, el pequeño otro varón, ambos fallecidos ya, y luego 6 chicas seguidas, de las cuales mi madre era la mayor de las chicas, y mi padre hijo único. Entonces nací en Madrid. ¿Cómo era el hogar de los García Magán? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, pues un hogar pues normal de aquel tiempo, ¿no? Donde el hogar en principio estaba constituido, mis padres se casan, y entonces yo estoy bautizado en la parroquia de la Beata María Ana de Jesús de Madrid, en Legazpi, porque es donde mis padres se van a vivir recién casados. Vivía mi abuela paterna con nosotros, al ser mi padre hijo único, y una tía más pequeña una tía mía, una hermana más de las pequeñas de mi madre, porque también se vivía con nosotros cuando yo nací, estaba soltera. Mi abuelo había fallecido, mi abuelo materno muy joven, con 58 años, mi abuela se queda pues viuda joven, con 56 años, con 4 y 5 hijos, 4, todavía más o menos pequeños, jovencitas, mis tías. Entonces mi abuela vivía conmigo. Y luego 4 años después, pues nació mi hermana, yo tengo una hermana que es 4 años más joven que yo, y nos trasladamos a otro sitio, allí en la calle Argumosa. Y bueno, pues un hogar pues muy de aquel tiempo, ¿no? Una infancia feliz, yo gracias a Dios tuve una infancia feliz, con unos padres pues totalmente entregados a nosotros, ¿no? Y mi madre al principio, bueno, pues era moderna para el tiempo porque ella de casada siguió trabajando, que eso en aquel tiempo era... Ella trabajaba pues en una empresa de un tío suyo, de que se dedicaban a la construcción y al transporte.
entonces mi madre trabajaba y luego ya cuando nació mi hermana, yo me quedaba con mi abuela paterna y con mi tía, y luego cuando nació mi hermana pues ya lo dejó, ¿no? Entonces ya mi madre pues se dedicó a estar permanente en casa, pues cuidándonos, trabajándonos. Mi padre, pues como tantos en aquel tiempo, pues durante no pocos años era pluriempleado. Sí. Cuando mi madre dejó de trabajar, pues él estaba pluriempleado, como de aquella generación. Mis padres eran niños de la posguerra, porque bueno, pues mi padre nació en el año 31, en plena república, mi madre en el 35, vivieron la guerra de niños, pero luego vivieron las consecuencias de esa España, sí, de la posguerra, ¿no? Y entonces, claro, pues ya pues de esfuerzo y de trabajo, nosotros ya, yo soy del 62, yo soy de la época del desarrollismo, ¿no? De los años 60. Y ya digo, pues un hogar pues con mucho, ya digo, pues mucha vivencia familiar, cada día, el de televisión en blanco y negro, los dibujos animados eran en blanco y negro, y bueno, pues iba al colegio, enfrente de casa, era cruzar una calle. Yo no pisé una institución religiosa, un colegio, hasta que no vine al seminario. Estudié en un colegio nacional, que se decía entonces, ahora sería público. Soy la segunda generación BUP y COU de España, estudié en un instituto nacional, que se decía entonces, un instituto público. Uno de los buenos de Madrid de Soler, el Instituto Cervantes, donde había estudiado, por ejemplo, el presidente Calvo Sotelo, y Antonio Machado había sido allí catedrático, por ejemplo, por poner dos ámbitos, ¿no? Y bueno, frecuentábamos mucho la parroquia aunque no era la nuestra territorialmente, pero íbamos a la parroquia de los salesianos de Atocha, porque mi padre era antiguo alumno salesiano, de Sevilla, de los salesianos de Sevilla, mi madre muy vinculada también con el ámbito de las asociaciones, de María Auxiliadora y demás. Entonces, bueno, pues yo allí hice la primera comunión, y bueno, y mi hermana, y bueno, pues ahí en la parroquia también, pues frecuentábamos mucho, ¿no? Entonces yo recuerdo pues con mucha ilusión y con mucha gratitud a Dios y a mis padres aquellos años de la infancia. ¿Y cómo en aquel Madrid gris de finales de los 60 y comienzo de los 70, don Francisco César, cómo va notando que Dios le llama al sacerdocio? ¿O en qué momento usted singulariza eso fue decisivo? Sí, bueno, pues era gris, tan gris como te digo que la televisión era gris, era en blanco y negro, todo era gris, ¿no? Además era pues cuando había pues esto, ¿no? En aquella época de aquella generación que se comía durante la semana, pues había que tomar lentejas, había que tomar el hígado, y no sé si es políticamente correcto tomar esas cosas, ¿no? Y luego pues esto, y cuando nos compraba mi madre la ropa, decía que le esté un poco cumplidita para que le sirva para el año que viene. Luego crecía y ya no me servía, pero crecedera, bueno, ¿no? La ropa crecedera. Bueno, yo de pequeño, y esto no es un lugar común o un tópico, porque es verdad. Yo de pequeño, sin saber cómo ni por qué, después de la primera comunión, que la hice con 7 años, pues en María Auxiliadora, pues yo jugaba a decir misa en mi casa. Yo jugaba a decir misa y yo celebraba misa. Incluso mi padre me compró unas cositas pequeñitas y tenía un cáliz pequeñito, un copón, un incensario y todo. Y entonces yo celebraba misa, me ponía así un delantal de mi madre por encima y celebraba misa, y sentaba ya a mi hermana, y a mi hermana, la pobre, la ponía de rodillas todo el tiempo y me decía, estoy cansada, ¿me puedo levantar? Digo, no, espérate que no hemos terminado. Y les predicaba y todo, o sea, me ponía ahí con mis padres y les predicaba, ¿no? Bueno, y eso duró más o menos, pues yo qué sé, hasta los 10 años, 12 años. Luego, verdad que aquello se me olvidó. Acabé el colegio con 14 años, la EGB, soy de la EGB, generación EGB, y me fui al instituto. Ya en el instituto pues conocí un grupo apostólico de jóvenes que estaba ahí en el instituto, ya digo, siempre manteniendo la vinculación con la parroquia, ¿no? En este caso con los salesianos. Y ahí conocí en el instituto pues un movimiento apostólico que era la Milicia de Santa María. Entonces hice ejercicios espirituales con ellos, y allí estaba yo en segundo de BUP, y ejercicios, campamentos de verano, en Gredos, Yo, aunque ya sé que no te lo vas a creer, no doy el tipo, he subido varias veces al Almanzor, o sea, pero entonces, cuando era joven, ¿no? Y luego, pues, retiros y demás, y en ese proceso, ya con un director espiritual, pues bueno, yo siempre, gracias a Dios, yo siempre era de misa los domingos. Mi padre nos llevaba a misa, íbamos a misa los domingos, pues comulgaba, bueno, pues una cosa. Pero allí, bueno, pues empecé ya en esa adolescencia, yo tenía 15 años, 16, empecé a vivir más intensamente la fe, y al acabar tercero de BUP, en unos ejercicios, pues yo redescubrí esa llamada al sacerdocio. Entonces lo dije al director espiritual, y él, muy prudente, dijo, bueno,
vamos a esperar un año Claro. y vamos a ver qué pasa, o sea, con mucha prudencia. Y bueno, pues tanto es así que yo hice el COU de ciencias puras, yo hice matemática, física, química, biología, porque yo pensaba pues dedicarme a haber estudiado otras cosas, y al acabar, y en ese año de COU, bueno, pues fue bajando la llamada, y al acabar COU y selectividad, pues yo decido venirme al seminario. ¿Por qué el Seminario de Toledo? Pues el Seminario de Toledo me vengo porque el Seminario de Toledo pues tenía muy buena fama, era el momento de edad de oro del Seminario de Toledo con don Marcelo. En otros seminarios las circunstancias eran distintas y diversas, con una situación que luego, gracias a Dios, se ha retomado, pero se ha retomado 20 años después, o 15 años después, al menos 15 años después, a cuando a mí me hubiera tocado ir, ¿no? Sí. Era una situación difícil, quizá cuando se escriba la historia de aquellos años, pues habrá quizá cosas que decir. ¿Y cómo recuerda el Seminario de Toledo de comienzos de los 80, don Estanislao? Bueno, y luego había otro factor, como digo, que era mi vinculación con Toledo. Nosotros en verano veníamos a Santa Olalla, a la casa de mi abuela, mi abuela vivía allí, un montón de familiares de mi madre, tíos, primos. Entonces había un contacto con Toledo y bueno, pues decido venirme a Toledo. Pues ese seminario, como te digo, era un seminario, era la edad de oro, éramos más de 100 seminaristas mayores. No tenía que ver nada aquel seminario con el actual en cuanto a las instalaciones, habitaciones, las comidas, en fin. Más espartano. Sí, pero muchísimo más, muchísimo más espartano. Muchísimo más, ¿no? Pero había una ilusión, bueno, como hay hoy, o sea, había una ilusión, pero esa ilusión era todavía, además, mira, sin dorarte nada la píldora. Allí decían, era muy pues nada, aquel que no esté conforme, pues que se marche. O sea, allí no te doraban la píldora en absoluto, ¿no? Con don Estanislao, un gran hombre, una gran persona, entregado, había que conocerle, aragonés, porque su primera impresión, pero bueno, eso nos pasa a veces a los que tenemos así una cáscara por fuera un poco dura y hay que conocernos luego por dentro para traspasar esa cáscara. Total, que se ordenó usted en el año 86. Sí, ya con don Santiago Martínez Aceves. Con don Santiago. Claro, era mi rector, que era otro carácter distinto a don Santiago. Además venía de México, entonces él era de Castilla y León, pero suavizado por México, pasado por México, era una delicia de persona, luego obispo de Plasencia y finalmente arzobispo de Burgos. Me ordenó en el 86, don Santiago estuvo en primera misa, sí. ¿Compañeros de curso? Hombre, mis compañeros de curso, pues en el Cabildo están dos, están Ángel Redondo y están Francisco María. Luego tenemos en la diócesis también, está Pedro Francisco Rodríguez Ramos, Martín Gil Moreno, párroco de Velada en este momento, servidor, y luego otros que eran del curso, pero que han terminado en otras diócesis, en Madrid, Pedro Álvarez Porras, que estuvo en Illescas, Pedro Porras. Carlos Fernández Hermida, que estuvo en San Román de los Montes, también, Jesús Onduvilla, de Cuenca, que estaba por Cuenca, se fue a capellán castrense, Alfonso Novo, que es de Santiago de Compostela. Novo también era de su curso. Estaba Tomás Muñoz Porras, que ha sido vicario general de Ciudad Rodrigo, la diócesis que ahora ha unido obispo. Este era un poquito más mayor, y luego el padre del curso, que era pues José Luis Donate, porque José Luis Donate era mayor que nosotros teníamos 18 años, él tenía 44, podía ser nuestro padre, que el pobre falleció por la COVID, y luego también estaba del curso y se ordenó con nosotros Gregorio Suela, que luego el Señor pues le llamó a otros caminos, pero que mantenemos el contacto todos, sí. ¿Fecha de ordenación entonces? 13 de julio del 86, por don Marcelo. De manos de don Marcelo. De don Marcelo. ¿Fecha de cante de misa? Pues digamos que hice dos, porque hice uno en Madrid, en la parroquia de los Salesianos, el 18 de julio, no por connotaciones políticas, sino porque era Santa Marina, el santo de mi madre, que conste, y luego el 26 de julio hice otra misa en Santa Olalla para los parientes de mi madre y las familias, vivían mis abuelas, mis abuelos habían fallecido los dos, pero mis abuelas vivían las dos para mi misa. Muy bien, incorporado a la diócesis de Toledo, incardinado en la diócesis de Toledo, dice su currículum con alguna bondad que después de algunos años en la parroquia de Santa Bárbara, su primer destino pastoral en el que estuvo 2 cursos. Claro, solamente. Por eso años en plural, porque cuando son 2 ya es plural. Sí. Claro. ¿Cómo recuerda aquel primer destino pastoral? Parroquia de Santa Bárbara, compaginado también con la secretaría particular del obispo auxiliar. Sí, cuando yo empecé a trabajar con don Rafael Palmero, que en paz descanse, y también me encomiendo a él al cielo, desde el cielo, él era vicario general.
yo viví su ordenación de obispo auxiliar como ha pasado ahora. Estando yo trabajando con él, yo empiezo a trabajar con él en el año 86, en septiembre del 86, y en diciembre del 87 llega su nombramiento, o noviembre del 87, y vivimos juntos la preparación. Pues ahí en Santa Bárbara, llego a Santa Bárbara, el párroco era pues Miguel Sánchez Torrejón, que ahora somos compañeros de Cabildo, y yo sustituyo a don Agustín Gutiérrez Pino, que era una institución allí porque llevaba 10 o 11 años en la parroquia, ¿no? Y que es el decano de la asociación. Claro, de esa asociación que tenemos de vicarios parroquiales de Santa Bárbara, Agustín es el decano. Tú eres el secretario, ¿no? Tú eres el secretario o el tesorero. Y ahí forman parte personas muy ilustres, don Luis Lucendo. Luis Lucendo, Gustavo Johansson, mucha gente. Y tantos otros. Rafa Cruz, etc. Bueno, pues entonces yo llego allí con mucha ilusión. Pues mira, con esa ilusión que salimos todos del seminario, ¿no? Entonces recuerdo que todo era novedad, todo era claro, ¿no? Y yo tengo la suerte que mi madre se vino a vivir conmigo. Mi madre se vino a vivir conmigo. Decían algunos sacerdotes, bueno, has provocado el divorcio de tus padres. Digo, no, ha sido separación por mutuo acuerdo. O sea, no, mi padre trabajaba todavía, eran jóvenes. Mi madre tenía 51 años y mi padre pues tenía 55. Mi padre estaba en activo. Mi padre trabajó 30 años en Iberia, pero vamos, no en vuelo, sino en tierra. Y mi hermana estaba estudiando en Madrid. Y bueno, pues mi madre se vino conmigo, mi padre vino el fin de semana y mi madre se incorporó en la parroquia, se puso de catequista, etcétera. Y luego estaban también un recuerdo pues para las dominicas ahí, las religiosas dominicas que llevaban la guardería y trabajaban en la parroquia. Y fueron 2 años pues muy felices de esa experiencia primera pastoral directa, pues donde uno tiene pues muchas alegrías, ¿no? Y luego con don Rafael pues aprendí muchísimo de él, del testimonio de don Rafael. Y después de 2 años en aquella también espartana vivienda del vicario parroquial de Santa Bárbara, que no es como la de ahora, que no es como la de ahora, tampoco, estudios en Roma. Sí. Antiguamente era la diócesis la que elegía al que tenía que ir a Roma. Ahora con el tiempo nos hemos acostumbrado a ver casi de todo, pero en aquella época se elegía al pura sangre de cada curso para que fuera a Roma y alguno excepcionalmente pedía ir a Roma. Sí, tal cual. ¿Fue a Roma don Francisco César porque le eligieron o porque usted lo pidió? Porque me mandaron. Yo, como te he dicho, en los 35 años de cura solo he pedido una cosa, que es volver a la diócesis. No he pedido nunca nada. Y entonces don Marcelo me llama y me dice pues que voy a estudiar a Roma, y con la idea de estar allí 4 o 5 años para hacer una licenciatura y un doctorado y regresar a la diócesis para ser profesor, etcétera. Y luego, bueno, pues ahí hubo otras incidencias por las cuales pues he estado 17 años sin volver a trabajar, vamos. Usted se incorpora a la Academia Pontificia. Otra duda que se tiene. Bueno, mucho después, ¿eh? Yo primero estoy en el Colegio Español, estudio en la Gregoriana, hago teología dogmática. Cuando termino teología dogmática le pido a don Marcelo seguir haciendo para la tesis en teología dogmática y don Marcelo me dice, bueno, quiero que hagas derecho. O sea, yo paso al derecho también por obediencia. O sea, que pasó al derecho también por obediencia. Por obediencia. Siempre pensé que ingresó en la academia y en la academia le dijeron, no, para nada, tal vez tienes que reconducirte por el derecho. Para nada. A mí don Marcelo me pide que me dijo, bueno, luego si quieres la tesis doctoral en teología te permito hacerla, pero quiero que hagas derecho. O sea, que primero dogmática, que era lo que iban casi todos. Sí, en aquel tiempo éramos muchos que íbamos a dogmática. Era lo que se llevaba entonces. Sí, sí. Después se incorpora al mundo del derecho. Entonces hago el mundo del derecho, empiezo derecho y es cuando me llaman. Yo empiezo derecho aquí, o sea, yo regreso de Roma por una serie. Primero me dice don Marcelo que me quede allí, luego me dice que vuelva y empiezo derecho en Comillas, en la Universidad de Comillas en Madrid. Y es cuando se produce que un día también me llama el nuncio, pero ese día sí me citó a la nunciatura, el nuncio Taliaferri. Y entonces me dice que me reclaman de Roma para trabajar ahí en la Santa Sede. Para mí fue una sorpresa mayúscula. Entonces ya es cuando me regreso a Roma para trabajar en la Santa Sede. Para ingresar en la academia, ¿uno lo eligen o uno se postula? Lo mismo, elegido. Mira, a mí me dijo el nuncio Taliaferri, y esto se puede decir, yo le dije, mire señor nuncio, yo estoy dispuesto a hacer lo que la Iglesia me pida, pero yo soy joven, yo tenía 29 años cuando yo voy a Roma a trabajar a la curia, era con perdón de los más jóvenes de toda la curia romana. Entonces digo, mire señor nuncio, yo estoy contento en mi diócesis, yo estoy en proceso de formación, y a lo mejor hay otros que quieren ir, que lo están pidiendo. Dice, la razón es que el que lo pide o el que lo desea es el que no tiene que ir. Si a usted le cuesta un sacrificio dejar esto, es el que tiene que ir. Taliaferri, vamos, hacía honor a su apellido, impertérrito, y
y sí. Un hombre frío, es lo que se espera de un diplomático pontificio. Sí, eso dicen. Un hombre frío. Bien, total, que se incorpora a la Academia Pontificia y Bueno, estoy 4 años trabajando en Secretaría de Estado. como oficial. Sí, de la primera sección, de la sección de lengua española. Y un oficial es técnicamente un escribiente, Bueno, no exactamente. No exactamente. No exactamente. Ahí estaban los escribientes, que era porque entonces yo viví la llegada del computer allí, Sí. pero cuando llegué había todavía máquinas de escribir. Entonces nosotros preguntábamos como minutante, hacíamos los proyectos de cartas de los superiores y tal, y luego había unos escribientes que eran los que pasaban la carta. O sea, implicaba también trabajos de colaboración, de redacción, de traducción de documentos O pontificios. sea, que ya toma parte, uno como oficial toma parte. Efectivamente, no sí, es sí, simplemente un ejecutor. en un proceso de decisión. Yo estaba en el departamento, en la sección de lengua española, que llevábamos España y América Latina. Yo en concreto seguía los países de Suramérica, de América del Sur. Y luego paso a la academia, me llaman para la academia. Y la Academia la ha conducido por los 4 puntos cardinales. ¿Qué destinos ha tenido? Bueno, pues la academia, después de nunciatura, Colombia, Nicaragua, Francia, Serbia y las prácticas que las hice un verano en Filipinas, en el país de Monseñor Bernardito Auza. Y allí ha ejercido 2 cargos, por lo menos, que también no son un poco difíciles de precisar. Sí. Secretario primero Sí. y finalmente consejero. Sí. Que es vicecónsul. No, vamos, el trabajo material es el mismo, perdón por la palabra que no me gusta, son grados dentro del servicio diplomático. Como en el servicio diplomático civil, pues hay secretario de embajada, consejero de embajada o ministro consejero, pues también, bueno, pues en el servicio diplomático de la Santa Sede se empieza como agregado de nunciatura, secretario de primera, de segunda, de primera, consejero. Son grados, entonces, pero la materialidad del trabajo prácticamente es la misma, que se hace en una nunciatura. O sea, eres el número 2, porque la estructura típica de una nunciatura es que hay 2, el nuncio y el secretario o el consejero. Solamente en los países más grandes, como Estados Unidos, España, Francia o Italia, pues hay el nuncio y 2 consejeros. ¿Por qué son consejeros? Porque generalmente cuando se llega a estos países tienes más años de rodaje. A mí me hicieron consejero estando en Nicaragua. Total, que en esto he hecho ¿cuántos años por ahí en el extranjero? Bueno, pues yo sumando todo en el servicio de la Santa Sede, yo he estado 15 años en el servicio de la Santa Sede. ¿Usted abandona en algún momento los servicios diplomáticos? Lo pido, eso fue la petición. Hay muchas teorías a ese respecto. Enormes, tremendas. Uno se va, uno lo invitan a que tal vez ha llegado el momento en el que tengas que dejarlo. ¿Por qué deja don Francisco César? Bueno, pues la teoría más rocambolesca, y permíteme que lo diga, es la que he leído en un comentario de una página digital estos días, donde dice, porque uno dice, bueno, y habría que saber por qué lo deja, ¿no? ¿Por qué dejó el servicio? Y uno, que dice que se las da de muy enterado, claro, con un seudónimo, ahí todo el mundo escribe con seudónimos, dice, pues la razón fue porque estuvo destinado en una nunciatura con Monseñor Laios Cada, nuncio que fue en España, bueno, en España, dice, y sufrió una agresión física desde el nuncio. Entonces vamos a ver, por justicia, a la memoria de Laios Cada, que en paz descanse, quiero decir, primero, yo jamás estuve con Monseñor Cada, y segundo, yo jamás he recibido una agresión física ni de Monseñor Laios Cada, ni ninguno de los nuncios que he tenido. O sea, que quede constancia por la buena fama de los nuncios que he tenido y el buen nombre de Monseñor Laios Cada. Ya nos quedamos más tranquilos. Entonces, yo lo pido. ¿Lo pide? Lo pido, mi padre había fallecido cuando estaba yo en Nicaragua, bueno, mi madre quedó viuda, entonces yo hago un discernimiento personal, de carácter ministerial, espiritual, ¿no? Yo tenía en ese momento, pues yo tenía 44 años, ¿no? Bueno, esa edad que dice que a los 40 uno se plantea cosas, pregunta, y yo me asesoro y pregunto, lo confronto con 3 sacerdotes muy amigos míos y les digo, estoy con esta inquietud, ¿qué me decís? Y les explico y me dicen, pues regresa, sí, regresa. Yo lo pido y regreso. Y aquí estaba don Antonio Cañizares. Entonces yo regreso a la diócesis dispuesto a lo que me encargaran. ¿Cómo recuerda el regreso? Pues el regreso lo recuerdo, ¿aquí a nivel de la diócesis? Sí, al nivel de la diócesis. Bueno, pues como la dije... La diócesis siempre es un contexto en el que la gente dice, pues bueno, como dije, ahora regresa después de casi 20 años fuera. Sí, pues como dije el día 15,
don Antonio Cañizares fue un auténtico padre. Me recibió como un auténtico padre. Además, yo regreso a final 2006, pero la Santa Sede me concedió un año de excedencia, porque no querían que me viniera directamente, y me dijeron, quédate un año, piénsatelo. El entonces Monseñor Sandri, que era sustituto, hoy Cardenal Sandri, pues me dijo esto, pero yo dije, mire, no, piénsatelo y tal. Y bueno, y don Antonio Cañizares es un padre, y ese año, que yo estaba de excedencia, yo empecé ya a dar clase aquí, que es una cosa que me gusta mucho, sí. y la docencia. Y entonces me permitió vivir con mi madre, y fue la providencia. Yo vivía en Madrid, venía a dar las clases, porque sin saberlo fue el último año de vida de mi madre. Y yo, después de tantos años fuera, me quedó la satisfacción que el último año de vida de mi madre, sin saber ni yo que era el último año de su vida, pues estuve con ella. Estuve con ella. ¿Es usted monseñor, don Francisco César, desde qué año? Eso dicen, pues en el año 2000... San Juan Pablo II me nombró capellán de su santidad, y en el año 2005 Benedicto XVI me nombró prelado de honor. Que es el grado máximo de... No, había otro, ahora se ha suprimido, que era protonotario apostólico. Pero ya eso ha quedado... Solamente ha quedado el de capellán, ha quedado abolido el de protonotario y el de prelado. ¿Es usted canónigo de la Catedral Primada desde cuándo? Desde 2008, me nombra don Antonio Cañizares. Yo cuando regreso me nombra vicario episcopal para cultura, me nombra canónigo y me nombra profesor del Instituto Teológico, del Instituto de Ciencias Religiosas, y me permite, gracias a él, me permite iniciar mi tarea docente en la Facultad de Derecho Canónico San Dámaso, en todo ese instituto. Yo soy de los profesores fundadores, de los que empezamos del primer momento. Y usted es profesor, y no me mencione aquellas clases que dio en Managua, aquel curso que coincidió. Dos cursos. Dos cursos sí, que dio en porque Managua. 2002 y 2003, porque allí los cursos van con el año natural. Ya. No van a caballo de... Entonces fueron 2 años, 2 cursos. Su abundante currículum nos lo recuerda. ¿Desde cuándo, profesor? ¿En dónde? Aquí. Pues en el 2007 empecé a dar clase en el Instituto de Ciencias Teológico, como te digo, y en Madrid también desde el 2007 empecé a dar clase. ¿Y todavía las mantiene las dos? Sí, gracias a Dios. Vamos, sí. ¿Y si Dios no lo remedia? Pues si Dios no lo remedia, como le dije a don Braulio cuando me nombró vicario general, y a don Francisco, pues hasta que pueda quiero mantenerla, porque me gusta mucho y me da vida intelectual para leer, para estudiar, no solamente las clases, las tesis doctorales que estoy dirigiendo, en las tesinas, da vida intelectual. Y además de monseñor, además de canónigo, además de profesor, patrón de embarcación de recreo, ¿desde cuándo, don Francisco César? Pues desde el año 2011. Ahora, de hecho, he tenido que renovar este verano el carné, porque habían pasado 10 años y me había cumplido, y he tenido que renovarlo este verano. ¿Embarcación de recreo y también a vela? Pues sí, también al año siguiente me saqué la titulación a vela, en el año 2012. ¿Y desde cuándo esta vocación marítima? Un hombre tan de tierra adentro como usted. Pues sí, pues fíjate, pero yo siempre me ha gustado, aunque no tenga la pinta, me ha gustado siempre mucho el agua. He estado muy vinculado todos los veranos con mis padres, íbamos a la playa, a Alicante, a San Juan, a Gandía, como iba la mayoría de los, o no pocos de los madrileños, al Levante. Luego la familia de mi padre tiene alguna vinculación marítima, o tenía, y entonces, pues no sé, me ha gustado siempre muchísimo el agua, y me gustaba. Lo que pasa, vamos, yo no tengo barco, ni posibilidad de tenerlo, porque es una cosa muy cara. Pero bueno, es de esas cosas que tenía. Entonces un verano pues me puse a estudiar y hice las prácticas, es como una autoescuela, hice las prácticas con el barco, me puse a estudiar el examen de teórica y lo disfruté. Bueno, pues fue bonito mientras duró. Y luego al año siguiente pues me saqué lo de vela, que es una gozada, navegar a vela es una gozada. Lo importante no es tener barcos, sino amigos que amigos, sí, alguno tengo, no tengo mucho tiempo para navegar, pero bueno. Don Francisco César, por ir acabando, ¿qué 3 cosas se llevaría usted por una larga singladura? Yo sé que las vacaciones de un mes ya no están al alcance de un obispo auxiliar, por lo menos, pero si tuviese un mes... Bueno, a lo mejor un obispo auxiliar 3 semanas sí se puede escapar, si no es un mes. Vale, si tuviese usted una singladura de 3 semanas, ¿qué 3 cosas se llevaría? Bueno, hay cosas que son obligadas de llevar, como son las cartas náuticas, como son en el barco, pues hay que llevar el material de socorro, eso es obligatorio, eso no es optable. ¿Qué me llevaría? Pues fíjate, me llevaría un maletín de estos de misa portátil, porque no lo he hecho nunca, pero debe ser una gozada. He rezado en barco, pero debe ser una gozada impresionante poder celebrar misa
pues en alta mar, ¿no? Celebrar misa con el horizonte, pues me llevaría, aparte, como digo, de cartas náuticas, pues me llevaría un altar, uno de esos portátiles, un maletín de esos para poder celebrar misa, y luego, claro, pues libros, porque una de mis aficiones o de mis hobbies es leer, y lamentablemente durante el curso no tengo tiempo con leerme lo que me toca por las clases y poco más, y en verano aprovecho para leer. Y una cosa que leo, que me gusta mucho, pues es de historia contemporánea, o si me apuras ahora, como se dice, de historia del mundo actual, un periodo que me interesa mucho y que, en fin, humildemente he leído tal, ha sido, pues digamos, de toda la transición, porque claro, fue lo que yo viví, del tardofranquismo y la transición. Ahora estoy ampliando un poco más a la época de la República, que se han dicho muchas cosas sobre ella, entonces me interesa. Y luego también, todos los veranos leo cosas, ya sé que puedes chocar un poco con el derecho canónico, pues de Sagrada Escritura. También dedico un tiempo a la Sagrada Escritura. Si tuviese que llevarse un libro para una larga singladura, que es lo mismo que preguntarle cuál es el libro que más le ha impresionado, ¿cuál sería? Pues sin duda no me llevaría el Código de Derecho Canónico si estás esperando esa respuesta. Me llevaría la Biblia. ¿La Biblia? La Biblia, sin duda. Muy bien. Pues don Francisco César, era nuestro sincero homenaje después de esto. Muchas gracias. Enhorabuena. Forma parte gracias. usted de la larga nómina de obispos auxiliares. Mencionaba al obispo Miranda, Sí. Don Anastasio Granados y tantos otros. Don como Rafael, con el que yo trabajé. Luego vaya el homenaje, ¿no? Don Juan José Asenjo, Sí. don Ángel Don Carmelo con don Ángel Ángel Rubio, don Carmelo, que me llamó el otro día, y mi predecesor, pues don Ángel Fernández Collado. 29 obispos auxiliares que ha habido Pues sí. en esta iglesia diocesana. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, Chema, a ti. La postulación para la causa de beatificación de Antonio Rivera, junto a la Acción Católica General, celebrarán el próximo lunes 22 la Eucaristía en acción de gracias en el aniversario de la muerte del siervo de Dios. La misa estará presidida por el señor arzobispo, que de este modo renueva el compromiso de la sede episcopal con esta causa que está llevando más tiempo del que se esperaba. Con todo, la postulación reconoce que se han conseguido muchos avances. Tal vez el más importante es la difusión de fama de santidad de Antonio Rivera por toda España. El próximo sábado se cumplen 85 años del fallecimiento del siervo de Dios, Antonio Rivera. Joven presidente de la Acción Católica de la Archidiócesis de Toledo, del que destaca su deseo de santidad, su ferviente apostolado y la vivencia de su vocación como laico. Hablar de Antonio Rivera, pues, es decir que fue un joven laico en su época, con un amor inmenso a Jesucristo y a la Iglesia. Yo os invito a que todos tengamos, pues, ese referente de Antonio, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que vean en Antonio, pues, cómo trabajó en la Iglesia, cómo ayudó a los jóvenes y sobre todo, pues, cómo amó a Jesucristo. En este año que estamos llamados, pues, durante todo este curso, ¿no?, al laicado, pues es referente y es ejemplo Antonio. En este curso pastoral, en el que estamos llamados a profundizar en la vocación laical, el testimonio de su vida es actual y útil. Por ello, el próximo lunes, en la parroquia de San Julián de Toledo, el señor arzobispo presidirá la Santa Misa con motivo del aniversario del fallecimiento de Antonio Rivera. La Eucaristía comenzará a las 8 de la tarde. El Taller de Agricultura Ecológica de Cáritas y la Delegación Episcopal para el Cuidado de la Creación, junto a otras entidades colaboradoras, se han unido para llevar a cabo la restauración ambiental de los rodaderos del Seminario Mayor. De lo que se trata es de que los célebres terraplenes hechos a base de escombro y de materiales de desecho, que el seminario ha intentado acondicionar varias veces en épocas recientes, convertirlos en un paraje de encinas, enebros, olivos y retamas. No nos queda sino desearles buena suerte. A primera hora de la mañana de este jueves se iniciaban los trabajos del programa de restauración ambiental en los conocidos rodaderos del Seminario Mayor. Algunos seminaristas, formadores, los alumnos del Taller de Agricultura Ecológica de Cáritas Diocesana y miembros de la Delegación para el Cuidado de la Creación han unido esfuerzos con un objetivo común: recuperar la biodiversidad de esta zona. Para luchar contra la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies, lo que hay que hacer
es recrear o generar de nuevo esos hábitats. Y eso es lo que estamos haciendo. La pérdida de hábitat se produce fundamentalmente por actividades humanas. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco advierte de la necesidad de tomar conciencia de la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, ya que la velocidad de extinción de especies se ha acelerado y es 1000 veces superior a la velocidad de creación de especies nuevas. Para contribuir a este proceso son necesarias intervenciones, como la que se ha realizado hoy en los rodaderos del Seminario Mayor. En las Solanas, con mucha pendiente, en Toledo, lo que hay son espartales. Espartales, que viene por esparto, estipa tenacísima, y entonces aquí lo que hay es un rodadero que tiene pues, vegetación de perturbación, y entonces nosotros estamos intentando acelerar el proceso de sucesión natural metiendo el espartal que vendría pues, dentro de 50 años, 100 años, si resulta que aquí no se hiciera nada. Encinas, cipreses, retamas y espartos se han cultivado esta mañana en esta zona del seminario. Todas ellas forman parte de los hábitats más representativos que conforman el paisaje de los alrededores de la capital toledana. Para ello utilizamos las especies nativas del territorio, ¿no? Existe un patrimonio en Toledo, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Existe un patrimonio histórico-cultural, y dentro de ese patrimonio histórico-cultural está el patrimonio natural, que tiene 3.700 millones de años de procesos evolutivos desde que apareció la primera especie hasta la actualidad. Esta actuación forma parte del proyecto de restauración de la biodiversidad que ya presentaron en el Huerto Ecológico San Isidro Labrador de Toledo y al que se ha unido también la comunidad franciscana, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y la Universidad de Castilla-La Mancha. Proyecto Mater celebró el pasado septiembre el 6º aniversario de su puesta en marcha en nuestra archidiócesis, sobre todo para la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Algo más de 6 cursos llevan trabajando en la sensibilización de la comunidad eclesial y en el acompañamiento a mujeres embarazadas en riesgo de aborto o las que están sufriendo el síndrome posaborto. Una vez superados los efectos de la pandemia, por lo menos en lo más aparente, importa que se conozca que este proyecto existe sobre todo para ayudar a las madres. Era el 22 de septiembre de 2015 cuando el Salón de Concilios acogía la presentación de un nuevo proyecto en defensa de la vida impulsado por Cáritas Diocesana. Un proyecto en colaboración con otras realidades de la Archidiócesis de Toledo, como el Secretariado de Pastoral de la Salud o la Delegación de Familia y Vida. Durante estos 6 años que lleva el proyecto desarrollándose en nuestra diócesis de Toledo, han sido 108 los bebés que han nacido y más de 200 mujeres a las que hemos atendido, ¿no? Con las que hemos tenido una intervención, ¿no? con ellas dentro del proyecto, ese acompañamiento pues, más integral. Pues a nivel espiritual, social, psicológico, para darles una respuesta ante esa situación, ¿no? que presentaban de encontrarse una situación pues de estar planteándose como una opción, mala opción, el abortar, o que por la razón que sea pues han sufrido un aborto y están sufriendo ahora el síndrome posaborto, ¿no? Pues también ofrecerles ese acompañamiento desde la Iglesia. Este proyecto diocesano en defensa de la vida ha atendido a 210 mujeres de 50 municipios diferentes de la archidiócesis. Esta iniciativa también trabaja la sensibilización de la población y el acompañamiento de forma integral a mujeres embarazadas y a las que sufren síndrome posaborto. Para poder ayudar a las mujeres y a sus hijos, Proyecto Mater desarrolla campañas a lo largo del año de recaudación de fondos y sensibilización, como la Fiesta por la Mujer y la Vida, y agradece la colaboración de tantos donantes particulares, parroquias, empresas, colegios, cofradías e instituciones comprometidas con la defensa de la vida. Desde hace unos días ya conocen la fecha para la próxima edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida, que se celebrará en el mes de marzo de 2022. El 26 de marzo de 2022, si Dios quiere, tendremos la 7ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida, que tendrá lugar en la ciudad de Toledo, y volveremos pues, al formato que tuvimos en la ya 5ª fiesta. El año pasado pues, tuvimos que adaptarla pues, por la situación en la que nos encontrábamos con el tema del COVID, pero ya este año volvemos otra vez a
al formato que hemos tenido en ediciones pasadas, pues con las competiciones, ¿no? La carrera absoluta, las carreras infantiles y también la marcha, así como concursos y actividades que otras veces hemos tenido. Toledo será de nuevo la sede de la Fiesta por la Mujer y la Vida del próximo año, que se celebrará a finales del mes de marzo, Mes de la Vida. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben, como siempre, que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más, de muchos otros temas, de nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Nada más, hasta la semana que viene, que sean felices.